seguimos aquí en Label Expo México y hoy estamos en el stand de ETI. Estamos aquí con Joaquín. Platícame, Joaquín, ¿tú qué estás aquí en ETI? Realmente hacemos una cosa diferenciada con respecto de la competencia, porque nuestro mensaje, digamos, es que el in-house coating, o sea, hacer el recubrimiento tanto de silicona como adhesivo en línea con el resto de procesos, es un paso interesante para los clientes para trabajar tanto sostenibilidad, eficiencia y valor añadido para el cliente final. Okay. ¿Qué es el plus que ustedes ofrecen? Porque hay muchas compañías pues, que evidentemente se dedican a lo mismo. ¿Qué ofrecen ustedes? ¿Qué es el plus? En este caso, lo dicho, es el poder hacer en casa la aplicación de silicona y adhesivo y poder. Eso abre dos abanicos. Uno sería el poder elegir las materias primas y hacer un producto a medida del cliente. Y el segundo, que creemos que es un tema con mucho futuro, es todo el tema de linerless. El poder fabricar los materiales en linerless, que creemos que va a ser el futuro y apostamos por ello, creemos que es un punto diferencial importante. ¿Por qué? Pues porque el futuro tendrá que ser más verde y la manera de hacerlo en este mundo de etiquetas, la lógica dice que todo el soporte, el liner que se está utilizando, si se puede evitar, pues deberíamos de hacerlo. Por ejemplo, aquí estaba yo viendo tus etiquetas, ¿no? Que no tienen tanto adhesivo como generalmente lo tienen. Por ejemplo, tenemos ejemplos aquí distintos. ¿Sí? Lo que decíamos, esos podrían ser soluciones en linerless, en el cual lo que no tendríamos es soporte. Tenemos otras soluciones que donde hacemos es aplicar adhesivo a registro, donde se puede hacer zonas sin adhesivo, otras con adhesivo, y trabajar y dar propiedades específicas al material para que pues, tenga un comportamiento distinto a la etiqueta normal, o en algunas etiquetas, donde, por ejemplo, etiquetas para neumáticos y demás, podamos hacer zonas rebordes sin adhesivo, lo cual, aplicando grandes gramajes de hasta 70 gramos, evitemos el problema de sangrado para el cliente final y también durante el proceso de troquelado pues no haya problemas para el fabricante. Entonces, hay distintas aplicaciones, tanto de valor añadido como de eficiencia, de sostenibilidad, que aportaríamos mediante esta tecnología. ¿No hay riesgo de que se despeguen? No, por supuesto. La calidad es lo primero. Sí, exactamente, porque es todo digamos que es el propósito de la etiqueta, ¿no? Al final se diseñan, todo este tipo de etiquetas se diseñan conjuntamente con el cliente. Por supuesto, siempre se hacen procesos de validación. Oye, eso está muy bien, que junto con el cliente lo hagan. Eso es clave. Hoy en día tienen que ser cosas que sean a medida del cliente y que sean validadas. Sin más, en un proceso industrial no hay otra forma. ¿Y el costo-beneficio? Pues el costo-beneficio, yo creo que lo dicho, tanto para el convertidor, pues por poder comprar mejor, por hacerse ellos mismos la materia prima, para el cliente, por poder diseñar junto con el fabricante el tipo de etiqueta que quieren, y para la sociedad en general, por poder hacer soluciones más verdes, como puede ser el linerless, creo que lo dice todo. ¿Me puedes mostrar alguna? Sí, pues bueno, vamos a ver. Yo creo que lo suyo es ver las etiquetas linerless, que es una cosa, digamos, de lo más novedoso. Estos serían unos rollos donde, en este caso, sería para dato variable, donde no tenemos ningún tipo de soporte. ¿Sí? Tenemos el adhesivo en vivo y hemos aplicado la silicona encima. Podríamos también imprimir entre la silicona y el papel para poder hacer personalizaciones de etiqueta. En este caso hemos imprimido por la parte de atrás y esto permitiría al usuario no tener que gestionar el soporte, lo cual es una parte, es más o menos un 30% y del desperdicio, sería 100% desperdicio y un 30% del costo. Entonces, esto creemos que es una solución a futuro que se va a ir implantando. Okay. ¿Cuáles son sus expectativas aquí en Label Expo? Pues la verdad que no sabíamos bien qué nos podíamos esperar, porque era la primera vez que exponíamos y por lo que he visto estamos muy contentos. Ya hemos tenido, cuando hemos contactado a los clientes, la mayoría nos han dicho que iban a venir, lo cual ya es una buena señal de que va a haber la gente va a atender a la feria. Y después pues esperamos que podamos sembrar aquí en toda la región. Exacto, era lo que te iba a preguntar, el mercado mexicano, ¿cómo lo ven? Pues vemos que es un mercado con mucho potencial. Yo creo que en el pasado quizás ha habido menos inversión que en otros mercados de la zona, estoy pensando más en la zona de Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá, pero sí que vemos que más y más empieza a haber
una red, digamos, con fuerza y con ganas de hacer cosas importantes y con mucho interés por el tema de la sostenibilidad, lo cual eso nos ayuda a nosotros, como hemos dicho, por el tipo de maquinaria que hacemos, a poder tener potencial de crecimiento aquí. Bien, ¿algo más que quisieras agregar? Nada más, pues que espero que esto vaya creciendo y que estemos aquí por muchos años y que al final esto se convierta en una gran feria. Perfecto, pues muchas gracias y mucho gusto. Muchísimas gracias. Saludos.